un poquito del tema. Gerardo, dejaste tu micrófono abierto. Gracias. Miren, por favor les voy a pedir que abran su manual en la página 67. Se llama Problemas de Optimización. Página 67. ¿Ya lo tienen listo? ¿Ya? ¿Lo abrieron? Sí, profe. Ok. Ahí en la página 67 viene el 3.5 que se llama Problemas de Optimización. Miren, siguen siendo extremos relativos. Vamos a seguir encontrando máximos o mínimos de una función. La diferencia es que en lo que acabamos de ver, nos daban una ecuación y nosotros le aplicamos lo que aprendimos de cálculo, ya sea por el camino de primera o de segunda derivada. Pero ahora, en lugar de esa ecuación, nos van a dar un enunciado. De ese enunciado, nosotros tenemos que plantear la ecuación y luego y luego aplicarle lo que hemos aprendido de cálculo. Entonces, realmente, lo que luego aquí se nos dificulta un poquito es el cambio del lenguaje escrito, que es el enunciado del problema, al lenguaje matemático. Luego eso como que nos causa un poquito de dificultad. Ya teniendo la ecuación, pues ya no hay problema. Son ecuaciones relativamente muy sencillas de trabajar. Ya le aplicamos lo que aprendimos en primera o segunda derivada, que es derivamos, igualamos a cero, resolvemos la ecuación y luego ya interpretamos los valores críticos. Pero el problema realmente se nos presenta cuando tengamos que hacer el cambio del lenguaje escrito, que es el enunciado, a el lenguaje matemático. Como en verdad esto es un problema serio, nos dan aquí al principio de la página 67 una serie de 6 pasos a seguir en la solución de este tipo de problema, como una guía con la cual nosotros nos podíamos basar para resolver esos problemas. Por eso les pedía que abrieran su manual en esta página, porque la vamos a leer juntos, la vamos a ir platicando, y de esa manera es como vamos a resolver este tipo de problemas. Miren, yo pondría inclusive un punto cero antes del 1, que dijera que hay que leer el problema cuidadosamente hasta que lo entendamos. Hay que leerlo tantas veces como sea necesario. Si a la primera vez que lo leemos no nos queda claro, pues otra y otra vez hasta que sepamos bien de qué se trata, entendamos bien qué nos están pidiendo, qué información nos dan, porque yo también siempre he dicho que no es posible responder algo, contestar algo que no entendemos. O sea, ¿cómo pretendemos contestar una pregunta que no entendemos? No es posible. Entonces, ese sería un primer paso, leer el problema cuidadosamente las veces que sea necesario hasta que nos quede bien claro de qué habla. Eso es básico. Ya que lo hayamos entendido, ahora sí nos vamos al primer punto que dice, asignar símbolos a todas las magnitudes a determinar y hacer una figura cuando sea posible. Esto es muy conveniente, el hacer una figura. Nos puede ayudar a relacionar la información que el problema nos da con lo que nos está pidiendo. Entonces las figuras son muy ilustrativas, nos ayudan mucho a plantear el problema. Pero bueno, habrá algunos problemas en donde no podamos hacer una figura. Por eso dice, hacer una figura cuando sea posible. Y le vamos a dar nombres a nuestras variables. Número 2, escribir una ecuación primaria para la magnitud que debe ser optimizada. Se le llama ecuación primaria porque es la primera que obtenemos. Desafortunadamente, esa primera ecuación en la mayoría de los casos aún no nos sirve. Todavía hay que hacer otras cosas. Pero esa es la primera que obtenemos, pero se le llama primaria.
¿Por qué dice para la magnitud que debe ser optimizada? Mire, todos estos problemas que vamos a resolver ya fueron planteados, fueron resueltos por alguien. Todos son muy claros. En todos nos dicen que nos piden un máximo o un mínimo. Bueno, pues eso que queremos que sea máximo o que queremos que sea mínimo es lo que vamos a plantear en una ecuación. Esa es la magnitud que debe de ser optimizada. Eso es lo que vamos a plantear en la ecuación que llamaremos ecuación primaria. Por ejemplo, si nos hablan de un terreno de área máxima, pues el área es el que vamos a plantear en una ecuación. Si nos hablan de un recipiente que va a tener un volumen máximo, pues el volumen es lo que vamos a plantear en una ecuación. Si nos hablan que vamos a construir algo cuyo costo sea el menor posible, pues entonces el costo es lo que vamos a plantear en una ecuación. Es decir, el problema con toda claridad nos va a decir qué queremos, si un máximo o un mínimo. Bueno, pues eso que queremos que sea máximo o mínimo es lo que vamos a plantear en una ecuación. 3 dice, reducir la ecuación primaria a una ecuación con solo una variable independiente. Eso puede exigir utilizar ecuaciones secundarias que relacionen las variables independientes de la ecuación primaria. Como les decía, normalmente la ecuación primaria no la podemos trabajar así como está. La razón es que generalmente tiene dos variables independientes. Nosotros no podemos trabajar funciones con dos variables independientes. Hay que recordar que nuestro cálculo es de una sola variable independiente. Todo lo que vamos a estudiar nosotros siempre será con funciones que tienen una sola variable independiente. Entonces, si la función primaria, la primera que hemos obtenido, para eso que queremos que sea máximo o mínimo, tiene dos variables independientes, no la podemos trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar una ecuación secundaria que relacione las variables independientes entre sí, de tal manera que en base a despejes y sustituciones, forcemos a que nuestra ecuación primaria ya tenga una sola variable independiente. Es decir, a final de cuentas, la ecuación primaria, la primera que obtenemos, eso que queremos que sea máximo y sea mínimo, esto es lo que vamos a derivar. Pero si tiene dos variables independientes, así no lo podemos hacer. Vamos a buscar por ahí alguna relación entre variables para que por medio de despejes y sustituciones forcemos a que la ecuación primaria tenga una sola variable independiente. Ya que lo hayamos hecho, nos vamos al siguiente paso. Determinar el dominio de la ecuación primaria. Esto es, hallar los valores para que el problema planteado tenga sentido. Miren, si estamos hablando, por ejemplo, de problemas de dimensiones de terrenos, pues no podemos tener dimensiones negativas. Un terreno no puede medir menos 10 metros por un lado, o sea, eso no es posible. Y si se trata de un terreno rectangular, pues tampoco puede ser cero una de las dimensiones. Es decir, nosotros debemos de ver la función, debemos de saber de qué se trata. Y ya de todo eso que nosotros observemos, sacar el conjunto de valores para los cuales la función tiene sentido. Algo que se le conoce como el dominio de la función. ¿Por qué es importante esto? Porque si al resolver la ecuación primaria encontramos algún valor crítico que queda fuera del dominio de la función, pues ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta, no lo vamos a considerar. Ese valor lo desecharíamos. Es como lo que decíamos ayer con las cantidades subradicales. Y lo que obtenemos nos da una cantidad subradical con signo negativo, pues ni siquiera lo tomamos en cuenta. Por eso es importante conocer el dominio de la función. Número 5, determinar el deseado valor máximo o mínimo mediante el criterio de primera o de segunda derivada. Es decir, ya que tenemos la ecuación primaria con una sola variable independiente, ya que hemos analizado cuál es el conjunto de valores que la variable puede tomar,
al cual llamamos el dominio. Entonces sí, ya le podemos aplicar lo que hemos aprendido de cálculo, ya sea que nos vayamos por primera o por segunda derivada. Si el problema pide un máximo y encontramos un mínimo, el máximo habrá que buscarlo en los extremos del dominio. Pero generalmente no llegamos a este punto 6. Generalmente todos estos problemas ya nos dan lo que nos están pidiendo. Entonces, en eso consiste la mecánica para resolver este tipo de problemas. Y exactamente como viene aquí, así es como vamos a trabajar. Primero vamos a leer el problema cuidadosamente hasta entender. Segundo, ya que lo entendimos, vamos a hacer una figura si es posible y ahí vamos a poner la información que el problema nos da, dándole nombres a las variables. Tercero, vamos en la redacción del problema, vamos a leer bien para buscar, para encontrar qué es lo que nos piden, si un máximo o un mínimo. Porque eso que quieren que sea máximo o mínimo, eso es lo que vamos a plantear en una ecuación. Si la ecuación ya tiene una variable independiente, podemos proceder a derivar. Si la ecuación tiene dos variables independientes, no la podemos trabajar así. Tenemos que buscar una segunda ecuación para que en base a sustituciones y despejes, forcemos a que nuestra variable independiente tenga, a que nuestra función tenga una sola variable independiente. Cuando ya conseguimos esto, pues entonces ya elegimos. Derivamos, dependiendo del método que queramos aplicar, pero lo primero acuérdense que es lo mismo. Derivamos, igualamos a cero y resolvemos. Y con eso habremos resuelto el problema. Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar. Y miren, no podemos estar, yo no puedo estar dictándole los problemas porque vamos a perder mucho tiempo. Por eso necesito que ustedes ya los tengan ahí. Ya tienen su manual, bueno, pues que bueno, ahí está. Los que no, pues ahí se ponen de acuerdo entre ustedes para que luego les saquen fotos y se los compartan. Porque sí necesito que traigan a la mano los problemas, para no estárselos dictando, ustedes escribiendo y luego hasta después se resolver. Así nos vamos ya directamente a leerlo, a entenderlo y luego ya lo resolvemos. Hoy vamos a hacer un ejemplo, pero yo sí quisiera que para el lunes ustedes ya trajeran los problemas ahí anotados y ya les paso yo el número, los leemos y luego ya lo platicamos. Bien. Vamos a la página 68. Vamos a resolver el problema 2. Entonces, necesito que vean ahí el problema 2 para los que tengan su manual a la mano. Hay que leerlo, ya dijimos, hasta que lo entendamos. Si una vez no es suficiente, pues 2, 3, las que sean necesarias. Miren, voy a leer un poquito más rápido. Dice, un granjero dispone de 200 metros de cerca para cerrar dos corrales rectangulares adyacentes. Entonces, vamos a tener dos corrales de forma rectangular. Nos dice que los corrales son adyacentes. ¿Esto qué significa? ¿Qué entienden ustedes por esto? ¿Que están pegados? Están pegados, que están juntos. Adyacentes es que tienen un lado en común. Quiere decir que un lado de los terrenos pertenece a los dos, es un lado en común. Eso significa que sea adyacente. Pregunta, ¿qué dimensiones harán que el área encerrada sea máxima? Y entonces aquí yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos están pidiendo? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Máximo. Un máximo. ¿Qué es lo que quieren que sea máximo? El área. El área. El área encerrada después de que cerquemos los terrenos. Bueno, eso que queremos que sea máximo, en este caso el área, es lo que vamos a plantear en una ecuación. Entonces, como queremos que el área sea máxima,
Eso es lo que hay que plantear en una ecuación, porque eso es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Entonces, veamos. Ya que lo leímos bien, ya que lo entendimos, el siguiente paso es hacer una figura. Siempre las figuras nos pueden servir mucho, nos ayudan mucho. Nos dicen dos terrenos que son rectangulares y que son adyacentes, es decir, que tienen un lado en común. Démosle nombre a las variables, digamos, este es el lado Y, este sería el lado X. Y lo que nos dan como dato es que contamos con 200 metros de cerca y queremos cercar todo lo que viene aquí con línea roja. O sea, todo eso va a quedar cercado. Los lados que quedan afuera, que dividen al terreno, pero también el lado adyacente. Estos 200 metros los vamos a repartir en todos los lados, incluyendo el adyacente. Y entonces dijimos, necesitamos leer bien el problema para saber qué nos están pidiendo. Y un máximo, un mínimo. En este caso ya ustedes me dijeron que están pidiendo un máximo, que lo que quieren que sea máximo es el área encerrada por la cerca, es decir, lo que quieren que sea máximo es la suma de estas dos áreas, porque son dos terrenos. Entonces, el área total es lo que va a ser máximo. Y el área total no es más que la suma de A1 más A2. Ahora, ¿cuánto equivale? ¿Cuál es el área A1? ¿Cuál sería el área del primer terreno? De acuerdo a la figura, ¿qué área tiene el primer terreno? X por Y. XY. X por Y. ¿Qué área tiene el segundo terreno? XY. XY también. Y entonces la suma de las dos áreas, que eso es lo que queremos que sea lo mayor posible, ¿a qué es igual? 2XY. Así es. Esto es lo que nosotros queremos que sea máximo. Por lo tanto, esto es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Pero no lo podemos hacer todavía porque ahí tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es? Hay dos variables. Dos variables. Y nuestra función tiene dos variables independientes. De hecho, en la función son tres variables. A, que es la dependiente. Pero esa no nos interesa. Lo que nos interesa son las independientes. Y tiene dos variables independientes. Ya quedamos que nosotros no podemos trabajar funciones con dos variables independientes. Necesitamos forzar esta misma ecuación porque no vamos a cambiar, esa es la que hay que derivar, pero necesitamos forzarla a que tenga una sola variable independiente. ¿Cómo le vamos a hacer para que de 2 pase a una sola variable? Bueno, vamos a buscar otra ecuación a la que llamamos ecuación secundaria, que nos relacione las variables independientes entre sí y que en base a despejes y sustituciones lleguemos a que nuestra ecuación primaria tenga una sola variable independiente. ¿De dónde vamos a encontrar otra ecuación? El problema nos da toda la información. ¿De dónde creen ustedes que pudiéramos encontrar otra ecuación? ¿El perímetro? Pues sí, donde vamos a acercar, porque tenemos una cantidad limitada de cerca, solamente 200 metros. Entonces, ¿dónde vamos a colocar esos 200 metros? Pues en todo el perímetro, sí, pero también en el lado adyacente. Quiere decir que los 200 metros tienen que ser igual a ¿qué? 4X más 3Y. Así es, a 4X más 3Y, porque vamos a poner 200 metros en un lado, en otro ya son 2X, en un lado y en otro ya son 2X, y luego también en estos tres lados que valen Y, por eso son 4X más 3Y. Esta es la ecuación secundaria.
Esta es la ecuación que relaciona las dos variables independientes. Y ahí voy a despejar una de ellas y lo voy a sustituir en la ecuación primaria. La verdad es que la que ustedes quieran despejar, pueden despejar Y, pero pueden despejar la que ustedes quieran. Que serían 200, el 4x pasa restando y el 3 dividiendo. Y este valor es el que vamos a sustituir ahí. Por eso decimos, en base a despejes y sustituciones, vamos a forzar a que nuestra ecuación primaria tenga una sola variable independiente. Entonces, el área va a ser igual a 2x por y, pero y vale 200 menos 4x sobre 3. Y esta es nuestra ecuación primaria, pero ya con una sola variable independiente que es x. No la podíamos trabajar con dos. O sea, esta ecuación que acabamos de obtener es la misma que la primera. La diferencia es que esta nueva tiene una sola variable independiente y la otra sería. Y bueno, pues aquí ya depende de si antes de derivar le quieren dar forma a esto. En 2/3 como constante lo dejamos fuera. Luego serían 200x menos 4x cuadrada, que sería lo mismo, pero nosotros estamos buscando que quede de la forma más fácil de derivar. Bueno, ya tenemos nosotros nuestra ecuación primaria con una sola variable independiente. Antes de aplicarle lo que hemos aprendido de cálculo, vamos viendo cuál sería el conjunto de valores que x puede tomar, o sea, el dominio de la función. Miren, x no puede tomar valores negativos, ya quedamos que no hay dimensiones negativas. Tampoco puede ser 0, porque si x fuera 0, no tendríamos un rectángulo, solamente tendríamos una línea para y, los 200 metros los pondríamos en línea y no habría un rectángulo. Pero tampoco puede ser 50 metros o más, porque si x vale 50 metros, aquí tendría que poner 100 metros, del otro lado tendría que poner otros 100 metros y ya me acabé la cerca. Ya no tendría para poner donde va y. Entonces, esto significa que los valores que x puede tomar necesariamente tienen que ser mayores que 0 y menores que 50. Repito, ¿por qué 50? Porque si x vale 50, tendríamos de un lado 100 metros, de otro lado 100 metros, y ya nos acabamos la cerca, y ya no tengo para y. Por eso no puede ser 50, ni mayor que 50, menos. No tengo más cerca. Entonces, los valores permitidos para x tendrán que estar en ese rango, mayores que 0 y menores que 50. Si obtenemos algún valor fuera de ese rango, ni siquiera lo vamos a considerar. Es decir, ya lo desechamos. Bueno, entonces, fíjense cómo vamos trabajando. Leímos el problema cuidadosamente hasta que lo entendimos. Hicimos una figura. En la figura le dimos nombres a las variables. Nos fijamos bien en la redacción del problema que querían, que nos pedían, si un máximo o un mínimo. Luego ya vimos que lo que nos pedían era un máximo, que lo que querían que fuera máximo es el área encerrada por los terrenos. Bueno, pues eso que queremos que sea máximo es lo que planteamos en una ecuación a la que llamamos ecuación primaria. Esta ecuación primaria no la pudimos trabajar tal cual, porque tiene dos variables independientes. Nosotros no podemos trabajar funciones que tengan dos variables independientes. Cuando lleguen a cálculo B, yo espero todos lleven cálculo B, ahí les van a, precisamente el curso de cálculo B es con funciones de dos o más variables independientes, pero aquí no. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues esto es lo que hay que derivar, pero así como está no podemos. Pues hay que buscar una ecuación secundaria que relacione las variables entre sí y que en base a despejes y sustituciones forcemos a que nuestra ecuación primaria tenga una sola variable independiente. Es decir, ya no vamos a cambiar de ecuación. Esta es la que hay que derivar, pero debe de tener una sola variable independiente. Y como les digo, los problemas ya fueron hechos por alguien, ya fueron resueltos. En todos tenemos la información suficiente. Es cuestión solamente de buscar. ¿De dónde sacamos la ecuación secundaria?
Pues de la cerca de la cual disponemos. ¿Dónde vamos a acomodar esa cerca? Pues en todo el perímetro, además en el lado adyacente. Por eso los 200 metros los vamos a repartir en 4x más 3. Y ahí despejamos y lo sustituimos en la ecuación primaria y llegamos ya a que nuestra ecuación primaria tiene una sola variable independiente. Bueno, cuando esto sucede ya le podemos aplicar lo que hemos aprendido. Es decir, vamos a encontrar los valores críticos y para ello lo que hacemos es derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Derivamos. 2/3 es constante, queda fuera y término por término como una suma de términos. De 200x, su derivada es 200 menos de 4x cuadrada, 8x. Esa es la derivada. Igualamos a 0. 2/3 por 200 menos 8x es igual a 0. Resolvemos la ecuación. Miren, la ventaja de haber puesto el 2/3 afuera, multiplicando, es que si los pasamos dividiendo a 0, se va a hacer 0. 0 entre cualquier constante sigue siendo 0. Y nos quedaría solamente 200 menos 8x igual a 0. Entonces, nos llevamos el 8x del otro lado. 8x es igual a 200. Por lo tanto, x vale, ¿cuánto les da 200 entre 8? 25. 25. 25 no. ¿Está dentro del rango de valores que habíamos platicado? Sí. Pues sí, porque habíamos dicho que necesariamente x tenía que ser mayor que 0 y menor que 50. Y está dentro del rango. Ahora, miren, aquí hay un detalle muy importante que sí me gustaría platicar. Como es un solo valor crítico y el problema ya nos dice de qué se trata, que lo que quiere es el máximo, ya no va a ser necesario que lo probemos. Es suficiente con esto. Ahora, si tuviéramos dos valores críticos y no supiéramos cuál de los dos fuera el máximo, pues ahí sí tendríamos que continuar, ya sea por primera o por segunda derivada, como ustedes quieran. Por primera derivada, pues habría que darle valores antes y después de cada valor crítico para ver cómo cambia de signo. Si cambia de más a menos, es un máximo, y si cambia de menos a más, es un mínimo. Y por segunda derivada, pues habría que volver a derivar, sustituir el valor crítico. Si la segunda derivada es positiva, tendremos un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, tendremos un máximo. Pero en la mayoría de los problemas nos sale solamente un valor crítico y entonces esto ya sabemos que va a corresponder a lo que el problema nos está pidiendo. Por eso no va a ser necesario ir a comprobar este valor crítico. Hasta aquí llegamos con el cálculo. Ya sabemos que el área máxima se nos va a dar cuando x vale 25 metros. Y si x vale 25 metros, ¿cuánto vale y? Pues y sería 200 menos 4 por 25 sobre 3. ¿Qué vale? ¿100 tercios? 100 tercios. 100 tercios de metros, que aproximadamente son 33.3 metros. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, aquí hay otro detalle también muy importante. Debemos de tener mucho cuidado con lo que nos preguntan, porque en base a eso va a ser nuestra respuesta. A ver, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál fue la pregunta? El valor máximo en el área. No. Las dimensiones que harán máxima. Nos preguntan las dimensiones del terreno. No nos preguntan cuál va a ser el área máxima. Lo que nos están preguntando son cuáles serán las dimensiones del terreno que podemos, de dos terrenos adyacentes, que podemos cercar con 200 metros
y que el área encerrada sea máxima. Pero no nos preguntan del área, nos preguntan las dimensiones del terreno. Bueno, terminaremos diciendo que las dimensiones del terreno van a ser 50 metros por un lado y 100 tercios de metros, que equivale a 33.3 metros por el otro. Esas serían las dimensiones del terreno. Como eso es lo que nos están preguntando, eso es lo que contestamos. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque luego andamos contestando cosas que ni siquiera nos preguntan, abusados. Ese detalle también es muy importante. Ustedes tienen que tener muy presente qué les preguntan, porque en base a eso tienen que contestar. ¿Alguna pregunta? Profe, en vez de 50 no sería 25. Ajá, de X. Sí, Perdón, tiene razón. Sí, tiene razón, yo me equivoqué. Con 50 metros no hay que le dejemos allí, por eso me quedé con los 50. Sí, son 25 metros por cada uno de los terrenos. Sí, 25 metros. Profe, yo tengo varias preguntas. A ver. Cuando A es igual a 2x por 200 menos 4x entre 3, la ecuación de que está abajo, o sea, así se puede hacer porque, pues, o sea, es una ecuación equivalente. O sea, Tú puedes sacar este 3 al principio, porque como está dividiendo a todo, sigue dividiendo a todo. Si el 3 fuera solamente de 4x o fuera solamente de 200, no lo podría sacar. Yo lo que hice fue sacar el 3 y luego la x la multipliqué por cada uno de los que están adentro. ok, y de las ecuaciones de A', ¿por qué solo se derivó x y no todo lo demás? No, pues se deriva todo. O sea, este es A, esto es lo que derivas. Lo que pasa es que la constante, cuando multiplica la variable, la constante queda fuera y solamente derivas la variable, pero todo se está derivando. Ya. Dudas con el problema. Profe, después de sacar lo de X, nada más lo que hizo fue sustituir en la, ¿cómo se llama? En la ecuación para sacar lleno. Sí, porque lo que nos piden son las dimensiones del terreno. Las Ajá. dimensiones no son solamente X, también Sí, necesito también saber Y. cuánto vale Y. Bueno, pues donde ya tengo Y despejada, estudio la X que encontré y encuentro cuánto vale Y. Ok. Gracias, profe. Profe, Dime. cuando pasó dividiendo el 3 al 2x, ¿por qué ya no puso la X? Porque la X la metí al paréntesis multiplicando. Precisamente el meter la X para que multiplique esto, a mí me ahorra el tener que derivar como un producto. Primero por derivar el segundo, etcétera. Porque como lo que queda afuera es constante, pues simplemente sigue afuera y solo derivamos como una suma. O sea, la X la multipliqué por lo que está dentro para ahorrar el derivar como un producto. Ah, ok, gracias. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Bueno, miren. Así como llevamos la secuencia en este problema, lo vamos a hacer con todos. Así es como, esa es la mecánica para resolver. Primero lo leemos bien, lo entendemos, hacemos una figura, le damos nombres a las variables, buscamos en el problema qué nos están pidiendo, si un máximo o un mínimo. Eso que quieran que sea máximo o mínimo, lo planteamos en una ecuación primaria. Como si esta ecuación primaria tiene ya una sola variable independiente, pues
seguimos, pero si como en este caso tiene 2, hay que buscar una ecuación secundaria para que en base a despejes y sustituciones forcemos a que nuestra ecuación primaria tenga una sola variable independiente. Y lo demás ya es aplicar lo que aprendimos de cálculo. Yo creo que con las derivadas no hay ningún problema. Yo esperaría que a estas alturas del partido ya todos derivemos bien, porque son funciones muy sencillas de derivar. Y ya se podrán dar cuenta que si nos dedicamos a dictar los enunciados, no vamos a alcanzar a resolver ejemplos. Por eso es que les decía, ya tienen que traer los problemas ustedes a la mano para que los leamos juntos. Porque si me van a dejar a que yo sea solamente el que lo lea, ustedes no van a entender el problema, no van a saber de dónde salió y no van a tener esa habilidad para poderlo resolver. Y a la hora del examen, pues no vamos a poder. Y necesitan traer los enunciados de los problemas. Yo espero que para el lunes todos traigan sus enunciados y ya nos dediquemos solamente a leerlos, a entenderlos y a resolver. ¿Alguna pregunta? Vamos a apuntar hasta el número 19, profe. ¿De los problemas? O sea, los problemas son esos, son 19. No los vamos a resolver todos en clase. Pero yo ahorita no sé decirte si el 5 o el 7, o sea, no sé. Llegando, pues ya veo a ver cuál. O sea, no tengo anotados cuáles son los que sí les voy a resolver, sino que el que se me ocurre ahorita. Por eso sería bueno que los trajeran todos. Pero además, Sí, está bien. los que no hagamos en clase, pues también sería bueno que ustedes los trataran de hacer por su cuenta. Sí. Gracias, profe. Ok. Bueno, pues entonces aquí le dejamos por hoy. Gracias. Nos vemos mañana. No, mañana no. Sería un sacrilegio. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profe. Sí, Profesor, muchas gracias. Nos Tenga buen día. vemos. Sí. Nos vemos. Adiós, profesor, hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Que les vaya bien. Bueno, y no llegó la señorita que les decía, ¿no saben? ¿No entró a clase? Déjenme. Flores Pérez Amelia, ¿no entró? Bueno, gracias, nos vemos.